Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo Morning Meeting, apertura del mercado europeo. Y es miércoles 27 de mayo. Como siempre, antes de nada, confirmarme que me escucháis correctamente y que en vuestras pantallas tenéis el disclaimer sobre los CFDs. Gracias. Perfecto. Bien, pues venga, nada, sin más dilación nos vamos a la plataforma. Como siempre, vamos a empezar. Se nos ha saltado la página, no pasa nada. Vamos a empezar por el mapa de calor, donde observamos la evolución de las divisas, donde son la principal fuente o la fuente primaria de información sobre el sentimiento de mercado. Hoy tenemos un sentimiento tremendamente mixto, ¿vale? Básicamente tenemos por un lado evolución en la renta variable, bueno, pues constante. Ayer los índices americanos cerraron por encima del punto por encima del punto, el punto coma 2, punto coma 3% en los tres índices, incluso en el Russell 2000, que suele ser de los que suele sorprender cuando los otros índices, el tridente, bueno, pues en este caso el S&P, el Dow Jones y el Nasdaq, pues generan una evolución un poquito positiva. Y bueno, sin embargo, hoy, aunque vemos que los índices americanos pues están descontando una apertura por encima incluso del 1,3% en el caso del Russell 2000 y una caída del VIX que parece que va a buscar romper ese suelo de los 29 puntos porcentuales, tenemos muchas tensiones en los mercados. Tenemos por un lado las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, donde bueno, pues el problema de los chips o del suministro de chips a Huawei es muy posible que le pase factura, lógicamente, y al desarrollo de chips chinos está intentando contribuir la empresa china Oppo, que también fabrica terminales y que bueno, pues intentará hacer frente a esa escasez muy probable que durante el resto del año o más adelante iremos observando. Esa escalada de las tensiones vienen de la mano de, bueno, pues el mea culpa o del señalar con el dedo por parte de la administración estadounidense, personificado lógicamente en Donald Trump. También Canadá ha aportado su granito de arena acusando a China de la mala gestión que ha hecho del coronavirus y de la mala gestión a nivel internacional para evitar que se propagase a terceros países. Pero bueno, la verdad es que por lo que vemos en los datos, la manera en la que lo han tenido de gestionar y demás, eso no es cierto. Lo que pasa es que es una moneda de cambio que probablemente Estados Unidos aprovechará para intentar presionar a su favor respecto a las negociaciones. Primero, antes de nada, la implantación de los puntos clave de la fase 1 del acuerdo comercial y ya, pues, por consiguiente, la negociación para la segunda fase, que parece que queda mucho más lejos, teniendo en cuenta que este incremento en las tensiones, primero, no se está viendo reflejado en los mercados, algo que es extraordinario porque sin tener en cuenta la evolución actual y antes de la pandemia del coronavirus, cualquier mal dato y cualquier incremento en las tensiones comerciales pues generaba retrocesos, ¿verdad?, en la renta variable, y ahora parece que ya nos hemos olvidado de eso, que las tensiones comerciales pasan a un segundo plano e incluso el incremento de los malos datos de coronavirus. No debemos olvidarnos que aunque hay una reapertura en Europa y en Estados Unidos, hay otros países con una densidad de población mucho más grande que los países europeos y Estados Unidos y Canadá, como son los países latinoamericanos y, por supuesto, los países africanos, que están empezando a aportar su granito de arena al número de infectados y al número de fallecidos. Y esos datos globales, lógicamente, ven repercutido en la curva de desaceleración que se mantiene estable y, de hecho, en Sudáfrica y en los países del sur de África, pues ese incremento de los infectados pues está haciendo estragos. De hecho, como las medidas fitosanitarias para controlar precisamente la pandemia no son tan buenas, entre comillas, digámoslo así, o tan eficientes o no ni siquiera tienen los medios para afrontar la pandemia, pues como lo hemos hecho en Europa y bueno, pues en Estados Unidos. Y ya nada que decir en China, donde la segunda ola está más que clara, después de haber visto a países como Singapur o Hong Kong o otros países, otras ciudades de China, incluso, bueno, y Corea del Sur también, donde la reapertura demasiado rápida pues ha hecho que se hayan incrementado los casos incluso más allá de los que había previamente al confinamiento. Y bueno, pues eso es lo que tenemos para hoy. Dicho lo cual, ventas en el franco suizo, mientras que tenemos compras en el yen japonés. Por otro lado, compras en el dólar canadiense, que podría impulsar o recuperar un poco el precio
del petróleo, aunque tenemos por otro lado también de manera contrapuesta ventas en la corona noruega, que recordemos que es una divisa de referencia para el petróleo Brent, mientras que el canadiense, pues bueno, tiene su reflejo en el mercado americano, sobre todo para el Texas o el crudo dulce, como también se conoce. Fuertes compras en el dólar estadounidense, que como podemos observar, bueno, pues tiene subidas solamente, bueno, pues secundadas por el yen japonés y el dólar canadiense, y veremos lo que nos depara en el resto de la sesión. ¿Esto que nos da? Pues por un lado tenemos una continuidad de la aceptación o la búsqueda del riesgo por parte de los inversores, recorte en la cotización del oro que pierde, está a punto de apoyarse en esos $1.700 por onza y se mantiene dentro, eso sí, del rango, por lo tanto se sigue comportando según lo previsto. Por otro lado, la plata estabilizada en torno a esos $17 por onza después de haber, bueno, pues buscado atacar ese 78,6 de Fibonacci desde los máximos a los mínimos por parte del coronavirus y dentro del rango normal. Es muy probable que el mercado esté absorbiendo todavía la fuerte subida que vimos durante las 2 últimas semanas y que actualmente, bueno, pues esté consolidando estos niveles para volver a intentar atacar nuevos máximos. En el petróleo, en el Brent, por un lado, vimos ayer altísima volatilidad después de haber visto cómo los comentarios de Donald Trump y bueno, pues otros dirigentes atacando a China respecto al tema del coronavirus y utilizándolo como arma arrojadiza para el tema comercial y sobre todo el tema de los chips para Huawei, pues mucha volatilidad en la apertura para al final simplemente cerrar en un 1,5 de subida, y ahora mismo, pues después de haber visto 2 jornadas constantes de subidas con mucha volatilidad, la volatilidad se sigue manteniendo y en el caso del Brent recorta más ya del 1,8%, que era el primer dato que teníamos cuando hemos arrancado la sesión, mientras que en el Texas el movimiento muy similar, subidas del 1 y del 1,4 el lunes y el martes, y hoy parece que tendremos una recogida de beneficios ya, bueno, pues por encima del 1,5%, incluso 2% muy probablemente. Nos queda mucha sesión, muchas incertidumbres y una jornada marcadas por pocos datos macroeconómicos más allá de, bueno, pues el dato de API semanal de los inventarios de petróleo, que poco a poco van mejorando, y dado que el consumo de destilados o de derivados, mejor dicho, del petróleo, como es la gasolina, va incrementándose y recuperándose poco a poco, quedará por ver si bueno, pues la reapertura permite a las compañías aéreas volver a hacer un consumo habitual de petróleo como han venido haciendo hasta ahora. Aunque eso sí, os recomiendo que a lo largo del día de hoy prestéis atención a la pestaña de vídeos, porque el análisis de renta variable que hemos hecho hoy ha sido IAG. ¿Vale? Hemos hecho un pequeño análisis técnico sobre la evolución que podría tener durante las próximas jornadas o lo que podría estar dibujando en este caso, y hemos visto el informe de resultados del primer trimestre, donde los propios comentarios del consejero delegado pues no son muy alentadores de cara a las previsiones que tiene la propia compañía para el 2020, y donde el comentario más clave es que no esperan una recuperación del tráfico aéreo normal como mínimo hasta 2023. Estamos hablando de que la normalidad en el mercado o en el sector aeroportuario le quedan todavía 3 años para poder recuperarse. Así que podemos hacernos una idea del mercado del petróleo, lo que le puede afectar ese comentario. Bien, continuamos. Seguimos en este caso ya con la renta fija. Lógicamente, cuando hay una reducción de la volatilidad, podríamos observar y hoy un incremento de la renta variable, pues poco atractivo por la renta fija, que en este caso pues sigue manteniéndose estable el bono a 10 años americano. Poco más que decir teniendo en cuenta la atonía que viene dibujando desde las últimas semanas. Prácticamente va a hacer ya 2 meses, 3 meses o 2 meses que se mantiene en este rango, mientras que el Bund, después de haber hecho una rotura bastante obvia con una vela de ruptura a la baja bastante fuerte de estos mínimos crecientes, donde se apoyaba este canal alcista o este movimiento alcista, vemos como después de haber roto para abajo y haber hecho un throwback en los niveles de resistencia que venía dibujando, vuelta a atacar a la baja, y bueno, pues aunque hoy viene recuperando un poco, parece ser que el movimiento generalista que podríamos esperar del Bund alemán es que siguiera cayendo como mínimo a los niveles que tiene ahora mismo aquí, que fue el último soporte que dibujó en torno a los 171,50.
con 32 o 171.300 euros por bono. El VIX, por su lado, bueno, pues parece que va generando una curva descendente que se va relajando y que más o menos va buscando ese soporte, ¿no? esa línea tangencial en torno a los 29-30 puntos porcentuales del indicador, aunque bueno, pues después de haber hecho un fuerte rebote en los niveles prácticamente de 27 puntos porcentuales, veremos si esa es la línea clavicular hacia dónde se dirige. De hecho, estos niveles fue donde hicieron el primer amago de darse la vuelta, ¿vale? Que es este nivel de aquí, que coincide en la parte izquierda con, bueno, pues estos niveles de acumulación, y podrían ser estos niveles los próximos clave a observar. En cualquier caso, aunque la cosa va bajando poco a poco, a nivel de fuerza relativa, el movimiento todavía no ha generado un indicador de sobreventa, por lo tanto, tranquilidad en el mercado del VIX, que poco a poco pues, está aportando su granito de arena en el sentimiento del mercado. Ya si nos vamos a los índices, empezaremos por el DAX alemán, como siempre, y en este caso, bueno, pues hemos visto esos movimientos de ruptura del nivel del 61,8%, ya está cotizando dentro del rango del primer impulso bajista cuando empezó el tema del coronavirus. Parece que el DAX va apuntando maneras para ir buscando esa línea del 78,6% o en torno de los 12.300 puntos del índice. Y bueno, pues poco sentido, ya lo hemos visto en algunos seminarios atrás, que la principal carga o la masa crítica de inversores que están apostando por una evolución alcista de los mercados sin hacer absolutamente ningún caso a la macroeconomía global, a los comentarios de los banqueros centrales y a los comentarios de los propios dirigentes políticos, que están diciendo que, bueno, pues que el año 2020 va a ir reflejando poco a poco pues una situación financiera, una situación económica a nivel global muy crítica, que no tiene nada que ver con la crisis subprime del año 2007-2009, porque en aquel caso fue una crisis bancaria, ¿vale? En este caso es una crisis global en todos los aspectos de los entramados y de la estructura organizativa económica, y no tiene absolutamente ningún sentido la evolución que están teniendo los índices de renta variable. En el DAX alemán, en este caso, bueno, pues ruptura por encima de los 11.500 y veremos a ver en las próximas jornadas lo que nos depara. En cualquier caso, podemos observar un secado importante en el volumen de negociación, ¿vale? Es cierto que está cotizando más o menos en línea con el volumen previo al impacto del coronavirus, pero con tónica general no ha llegado a romper bueno, pues la media más o menos que tenemos dibujada, y por lo tanto vemos pues un desgaste de este movimiento alcista que está soportado por inversores minoristas. Recordemos que en un seminario que comentamos el lunes por la tarde y el lunes de la semana pasada por la tarde también, en ese resumen semanal a nivel macroeconómico, de que los que están apoyando la evolución de la renta variable son los inversores, la masa crítica de inversores minoristas. Los institucionales actualmente están con la escopeta cargada esperando a que haya un secado importante y una vuelta a las caídas, principalmente por los impactos que pueda tener una segunda ola y la creciente tensión en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Así que mucho cuidado. El S&P 500, bueno, pues después de haber hecho las 5 ondas de Elliott, el retroceso ABC y de nuevo atacar y romper con fuerza los 2.960, que era la resistencia más cercana a observar, parece que poco a poco va buscando esos 3.080 puntos aproximadamente del 78,6 de Fibonacci, y bueno, pues parece que se dirigen inexorablemente hacia esos niveles. En el caso del Nasdaq, bueno, pues se está acumulando un poquito, no tiene nada que ver con el S&P, que sí está, bueno, pues con una pendiente mucho más alcista de lo que tiene ahora mismo el Nasdaq, que está probablemente consolidando estos niveles donde fue el último hueco a cubrir de todo el drawdown, de toda la caída que ha acumulado por el impacto del coronavirus, y muy poquito le queda, menos de 300 puntos para recuperar los niveles de máximos históricos. No tiene absolutamente ningún sentido, vuelvo a recalcarlo, que el Nasdaq, aunque tiene un factor tecnológico importante y que este sector, bueno, pues se ha beneficiado en muchas de las compañías precisamente del coronavirus, porque son compañías principalmente online que dan servicios a través de Internet, y bueno, pues en este sentido tiene lógica que sea el Nasdaq el que más se haya recuperado, pero no tiene ningún sentido que, si bien nos ha costado mucho llegar a estos máximos históricos, ¿vale? Incluso ya en estos niveles antes del coronavirus
ya nos sorprendía que hubiera algo que sustentara estos máximos históricos, ¿qué sentido tiene ahora con la situación macroeconómica que tenemos ahora mismo sobre la mesa que el Nasdaq esté simplemente a 300 puntos de nuevo de tocar los máximos históricos? Absolutamente ninguno. Y en el Dow Jones, movimiento similar al del S&P, con las 5 ondas de helio, retroceso del ABC y de nuevo atacar por encima de la resistencia de los 24.800 y probablemente, bueno, pues si consolida estos niveles con un pequeño pullback de nuevo al soporte de lo que ahora sería soporte 24.800, volver a atacar y, bueno, pues buscar ese nivel de 78,6% de los 26.782. Y ya dentro de los índices, de hecho, el que parece más realista, aunque parezca un poco raro decirlo, el IBEX 35, que tiene un fuerte componente bancarizado por el sector, aunque cada vez menos, bueno, pues parece que va a buscar ese nivel de resistencia otra vez del 38,2%, en torno a los 7.180 puntos del índice, y sería en esta ocasión casi la cuarta vez en el que intentará atacar esos máximos relativos más cercanos. Veremos a ver lo que hace el IBEX 35 después de, bueno, pues, todo lo que hemos venido trabajando hasta ahora. Aunque aún así tiene más sentido la evolución que está teniendo el IBEX 35 del que, por ejemplo, está teniendo el DAX alemán. Lo recalco porque, lógicamente, el componente industrial del DAX, bueno, pues le ha permitido en la reactivación de determinadas economías volver a la actividad productiva, pero seguimos, lógicamente, en un periodo de incertidumbres y que, bueno, pues el impacto del segundo trimestre del coronavirus, ya no solo a nivel empresarial, sino a nivel del Producto Interior Bruto de los países, pues dará pie y dará fe de ello. Bien, vámonos ahora a las divisas. He visto un comentario por ahí que, bueno, pues hay un par de análisis que queréis observar. Vamos a ver, permitirme un momentito. A ver. Perdón. Vale, vamos a empezar en primer lugar por el eurodólar, ¿vale? Como siempre, en este caso, fuerte ataque a la línea de resistencia dinámica de los 1,10 después de la caída que vimos ayer en el dólar estadounidense, que le permitió al euro recuperar parte del terreno, y aunque ahora mismo otra vez vemos que estas incertidumbres están generando fuertes compras en el dólar, en lo relativo al euro pues estaba ganando terreno la divisa americana. Por lo tanto, después de haber hecho, bueno, pues un ataque a la resistencia la semana pasada, de nuevo niveles de soporte en el 1,09, que prácticamente es un movimiento entre el 50 y el 61,8% de Fibonacci, de nuevo ataque a máximos y a máximos recientes, ¿vale? Que coincide con la resistencia dinámica de la media de 200 y justo con los 1,10 de Forex. Veremos a ver lo que nos depara la jornada. Si hoy el relativo del dólar frente al euro sigue manteniendo ese liderazgo de la divisa americana, pues lógicamente seguiremos viendo caídas en la cotización. Continuamos. La segunda que me comentáis es la del dólar australiano, dólar estadounidense. En este caso, bueno, pues el creciente, la recuperación del dólar durante todo el coronavirus por las medidas adoptadas por la Reserva Federal han permitido al dólar estadounidense recuperar terreno frente al dólar australiano, que recordemos que el dólar australiano ha seguido una tónica muy parecida a la evolución del precio del oro. Lógicamente, su referencia o es una divisa recordemos que es una divisa de materias primas que se identifica como tal, y bueno, pues después de haber visto fuertes subidas de esta divisa y después de haber visto, bueno, pues cómo poco a poco el dólar estadounidense ha ido perdiendo terreno en lo relativo al dólar australiano, pues hoy parece ser que hay una lucha bastante fuerte entre estas dos divisas, porque de hecho el dólar australiano hoy es una de las que más está subiendo. De hecho, si prestamos atención a los niveles de cotización, básicamente estamos recuperando o está recuperando este tipo de cambio los niveles previos al impacto del coronavirus. Bien, me habéis comentado otro, el dólar australiano y el japonés, pues 3/4 partes de lo mismo. En este caso es otra lucha encarnizada entre dos divisas que hoy están subiendo con fuerza. En este caso la media de 200 ha actuado como una resistencia dinámica y que ayer rompió. Veremos si esto se mantiene y la cotización sigue subiendo o si por lo tanto esta media, que bueno, pues tiene un carácter, un componente de tendencia muy fuerte, si hay una ruptura constante, esto supondría bueno, pues un cambio de tendencia tremendamente fuerte y empezaríamos a ver a este cruce de divisas, bueno, pues recuperando unos niveles bastante
importantes. Y ya para terminar, la libra esterlina con el dólar estadounidense. En este caso exactamente igual, ¿vale? Lo que pasa es que la libra esterlina también ha tenido un fuerte componente emocional con respecto a las decisiones de tipos del Banco de Inglaterra y la evolución del cierre de fronteras. Recordemos que Reino Unido es importador neto de prácticamente todos los productos básicos y esto, bueno, ha hecho que haya un recorte en la evolución del, ya no solo del índice, sino de la propia economía, y fruto de ello ha sido, bueno, pues el desgaste que ha tenido la divisa, que aunque se ha recuperado con fuerza después de los mínimos alcanzados tras el suelo generado por el coronavirus, no ha tenido una evolución alcista mucho más constante, y después de haber tocado techo precisamente en los niveles de 1,26, ¿vale? 1,26 y medio, pues ha entrado en un rango lateral que, bueno, pues veremos a ver lo que dura, ¿vale? En este caso, bueno, pues vemos poco a poco, y en la media de 200 vamos a ver en qué niveles está la media de 200 por si ya la ha roto o si todavía nos quedaría terreno por observar. Bien, esto que nos podría estar indicando que la media de 200 seguirá teniendo un comportamiento de resistencia dinámica y serán los niveles máximos a observar en esta cotización. Los mínimos vendrán marcados por las propias cotizaciones y la acción del precio en niveles anteriores y, lógicamente, bueno, pues el rango de actuación que deberíamos observar en este tipo de cambio sería este. Bien, para terminar, noticias, como siempre, prestar atención al resumen y al calendario macroeconómico de hoy. Recordar que hoy, poquito más allá de, bueno, pues una pequeña sesión de preguntas y respuestas que tendrá Christine Lagarde, y aparte del informe de inventario de API semanal, que recordemos que por el feriado o por el festivo del lunes de Estados Unidos se han pasado todos los datos macro un día hacia la derecha, se han corrido un día hacia adelante, y mientras que el dato de API, que deberíamos haberlo conocido ayer en una semana normal, lo conoceremos hoy, y por tanto el dato semanal de la EIA lo conoceremos mañana. Aparte de eso, comentarios, ahora mismo está hablando Luis de Guindos, ¿vale? En la página del Banco Central Europeo, que lo podréis ver en directo. Y a nivel de informes de resultados, pues HP, la compañía de impresoras y otros tipos de consumibles informáticos, publicará sus resultados al cierre, después del cierre de la sesión americana. Por mi parte, nada más. Recordar que en la pestaña de vídeos tenéis el seminario de análisis de renta variable de Netflix, que es con el que empezamos el pasado lunes, y a lo largo de la mañana tendréis el de IAG, que espero que os guste y lo podáis utilizar. Por mi parte, nada más. Desearos muy buena sesión, muy buena suerte, y nos vemos mañana en un nuevo Morning Meeting. Hasta mañana.